Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, domingo 6 de marzo, año 2022. Vamos a traer en este video los pronósticos para la NHL y para la NBA. Vamos a ir rápidamente al primer juego en la NHL. Los Ángeles Kings visitando a Buffalo Sabres. Los Ángeles Kings tienen 7 victorias en sus últimos 8 juegos en la ruta y tiene 7 over en sus últimos 9 juegos también en la ruta. Nuestro pronóstico para este juego será el over, más de 6 goles. Pasamos al juego entre San Luis Blues visitando a New Jersey Devils. San Luis tiene 16 victorias en sus últimos 21 juegos frente a Devils. Y New Jersey Devils tiene 8 over en sus últimos 11 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico para este juego: San Luis Blues a ganar, incluyendo prórroga y lanzamiento de penalti. Pasamos al tercer juego para la NHL. Dallas Stars estará visitando a Minnesota Wild. Dallas tiene 7 victorias en sus últimos 9 juegos en la ruta y Minnesota tiene 25 over en sus últimos 33 juegos en casa. Nuestro pronóstico para este juego será el over, más de 6 goles a cuota o momio 1.84. Pasamos al cuarto juego para la NHL este domingo. Carolina Huracán estará recibiendo la visita de Seattle Kraken. Seattle tiene 19 derrotas en sus últimos 26 juegos en la ruta y Carolina tiene 43 victorias en sus últimos 60 juegos en la ruta, en casa, perdón. Nuestro pronóstico para este juego: Carolina a ganar en tiempo reglamentario, cuota 1.50, y también nos gusta mucho el under, menos de 6 goles, a cuota 1.76. Pasamos al siguiente juego: Chicago Blackhawks recibiendo la visita de Tampa Bay Lightning. Tampa tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos y tiene 7 over en sus últimos 9 juegos en la ruta. Por su parte, Chicago tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos en casa. Nuestro pronóstico para este juego: Tampa Bay Lightning a ganar, tiempo reglamentario, cuota 1.67. Pasamos al siguiente juego para la NHL. Los Jets de Winnipeg recibiendo la visita de New York Rangers. Rangers tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos y tiene 7 under. El equipo visitante ha obtenido la victoria 10 veces en los últimos 14 juegos entre Rangers y New York Jets. Nos gusta en este juego la victoria para la hembra de este juego, que será New York Rangers. Vamos a incluir prórroga y penaltis a cuota 2. Pasamos al juego entre los Senadores de Ottawa visitando los Senadores de Ottawa visitando a Vegas Golden Knights. Vegas tiene 4 victorias en sus últimos 10 juegos y Ottawa tiene 3 victorias en sus últimos 10 juegos. La verdad, ambos equipos jugando mal, pero Vegas tiene 42 victorias en sus últimos 58 juegos los días domingo y Ottawa tiene 20 under en sus últimos 27 juegos. Nuestro pronóstico para este juego va a ser el under. Vamos a ir acá donde dice partido tiempo regular y vamos a mover las líneas. Vamos a quedar con el under de 6 goles, cuota 1.71.
y también nos gusta la victoria para Vegas Golden Knight. Y por último en la NHL, bueno, ok, recuerden para el juego de Vegas Golden Knight, victoria para Vegas y el under de 6 goles. Y por último en la NHL tenemos el juego entre Anaheim Ducks visitando a San Jose Sharks. San Jose tiene 9 derrotas en sus últimos 11 juegos y tiene 7 under en sus últimos 9 juegos en la ruta. El under se ha dado 5 veces en los últimos 8 juegos entre San José y Anaheim. Vamos a quedar con el under también acá de 6 goles a cuota 1.68. Bueno, eso fueron todos nuestros pronósticos para la NHL. Vamos a continuar con la NBA. Les voy a recomendar lo siguiente: si al momento de subir este video ya han empezado los juegos de San Luis y de Los Ángeles Kings y más el juego de Boston frente a Brooklyn en NBA, lo único que te debe hacer es seguir adelante con los demás pronósticos, o si tiene la posibilidad de jugarlos en vivo, también lo puede hacer. Entonces vamos al juego entre Brooklyn Nets visitando a Boston Celtics. Para hoy Brooklyn estará contando con la presencia de Kyrie Irving y de Kevin Durant. Por su parte en Boston está cuestionable Jaylen Brown. Entonces nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta estas presencias que les acabo de mencionar, nos vamos a quedar con Brooklyn Nets a recibir más 7 puntos a cuota 1.64. Si usted quiere jugar el handicap de Brooklyn más 4.5, también lo puede hacer perfectamente. Vamos a ir a este juego. Milwaukee Bucks enfrentando a Phoenix Suns. Milwaukee sale favorito de menos 9 a cubrir el handicap menos 9. Vamos a tener en cuenta que por parte de Phoenix Suns no estará presente Devin Booker ni Chris Paul. En el último juego, Phoenix Suns en casa humilló a Milwaukee 131 a 107. Por lo tanto, en este juego habrá venganza y nos vamos a quedar con Milwaukee Bucks menos 9. Nos vamos a mover las líneas, vamos a cubrir ese handicap de menos 9 con Milwaukee. Vamos a pasar el juego entre Washington Wizards enfrentando a Indiana Pacers. Ambos equipos están anotando muchos puntos. Yo espero alrededor de 232 puntos para este juego. Indiana anotando 116 puntos en los últimos 5 juegos y Washington 117. Ambos equipos permitiendo la misma cantidad, el mismo promedio, 116. Indiana tiene 13 over en sus últimos 18 juegos. Por lo tanto me gusta mucho el over 226, cuota 1.90. Vamos al juego entre Houston Rockets enfrentando a Memphis Grizzlies con el inspirado Ja Morant, que si la temporada se calificara únicamente por los 2 últimos juegos, por las 2 últimas semanas, sería el MVP. Memphis viene de jugar anoche y de vencer a Orlando. Tiene 7 over en sus últimos 9 juegos en la ruta y Houston tiene 12 over en sus últimos 17 juegos en casa. Acá tenemos el over de 236, es el total de puntos. Vamos a mover las líneas, vamos a indicar un over de 231.5 a cuota 1.62. Continuamos con el juego entre Oklahoma City Thunder frente al Jazz de Utah. Por parte de Utah Jazz, creo que no estará presente Mike Conley. Y por parte de Oklahoma, Josh Giddey, el novato sensación de Oklahoma City Thunder. Utah tiene un handicap a cubrir de menos 13.5, nos parece algo exagerado teniendo en cuenta las ausencias.
Por lo tanto vamos a indicar a Utah Jazz con handicap menos 9.5 a cuota 1.48. Nos quedan aún más juegos para la NBA. Vamos al juego entre Cleveland Cavaliers frente a Toronto Raptors. Cleveland Cavaliers tiene 22 under en sus últimos 29 juegos en casa, y en este enfrentamiento Toronto-Cleveland el equipo local ha cubierto las líneas 9 veces en los últimos 11 juegos. Por lo tanto, nuestro pronóstico va a ser Cleveland Cavaliers a cubrir su handicap menos 4, cuota 1.90. Tenemos el juego entre Denver Nuggets recibiendo la visita de New Orleans Pelicans, que vienen de vencer a Los Ángeles Lakers y al Jazz de Utah. En sus últimos 3 juegos, New Orleans está anotando 123 puntos en adelante y le han anotado máximo 95 puntos en sus últimos 3 juegos. No han podido anotar más de 100 puntos. Entonces nos vamos a quedar con New Orleans Pelicans con handicap más 7 puntos a recibir 7 puntos a cuota 1.56. Y por último tenemos el juego entre New York Knicks frente a Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers tienen un diferencial de puntos de más 24. Por lo tanto, nuestro pronóstico para este juego va a ser Los Ángeles Clippers a cubrir su handicap menos 5, cuota 1.93. Bueno, mis amigos, estos fueron todos nuestros pronósticos para la NBA y la NHL para este domingo. Ya estamos de vuelta.